para exportadores y beneficios del Fondo Crecer, el cual estará a cargo del señor Juan Carlos Zurek, gerente comercial de Global Factory, y el señor Juan Esteban Urrego, Latin Business Development Manager de RTS International. El señor Zurek es administrador de empresas con amplia experiencia en la gestión pública y privada. Por su parte, el señor Urrego es negociador internacional con amplia experiencia en el sector financiero en Estados Unidos y Latinoamérica. Unas instrucciones antes de iniciar el webinar es que la presentación tendrá una duración de 40 a 45 minutos y seguido a ello se dará inicio a las preguntas, las cuales serán atendidas y respondidas en orden a través del chat, el cual lo pueden visualizar en la parte inferior de su pantalla. Y esto será al final de la sesión. La presentación también será compartida a través de sus correos electrónicos y en caso hayan algunas preguntas adicionales, se podrá entrar en contacto directamente con los expositores a través de un contacto. Agradecemos nuevamente a los señores Juan Carlos Zurek y Juan Esteban Urrego por su participación. Bienvenidos. Adelante. Buenos días. No sé si me escuchan perfectamente. Sí, fuerte y claro. Muy bien. Buen día. Muchas gracias por la presentación. Vamos a conversar acerca del factoring local y los beneficios del Fondo Crecer, como bien se ha dicho, y nos enmarcamos dentro de la Ley 30308, que es la Ley de Factoring y su reglamentación, que inicia en el año 2015 aquí en nuestro país. Es una industria nueva, la del factoring, una industria en crecimiento, en consolidación, como herramienta de financiación de corto plazo que todavía pocos conocen. Por eso es que vamos a poner énfasis en el concepto de qué cosa es el factoring. El factoring es la cesión del derecho de cobro asumido por una empresa de factoring o factor, también como se denomina en la ley, por la compra de una factura por cobrar emitida por un proveedor a su cliente. Esto le permite a la empresa proveedora obtener la liquidez inmediata por la entrega de un bien o un servicio prestado. En dicha operación, el factor o empresa de factoring esperará el vencimiento o el periodo de cobro para así la empresa deudora o pagadora honre la factura de ese bien o servicio. A continuación, los invito a ver este corto video que grafica más el concepto del factoring de manera muy rápida. Hola, buenos días. La experiencia de José nos invita a saber que él tenía un problema de liquidez. Él tenía un problema de liquidez de 60 días por la venta de sus botellas. Entiéndase que el factoring es una negociación de corto plazo que normalmente se da entre los 30 y 120 días.
Incluso puede llegar a negociarse hasta los 180. Quiero a continuación señalar los tipos de factoring y las modalidades que existen. En los tipos tenemos dos, el factoring con recurso y el factoring sin recurso. El factoring con recurso, entiéndase que a la llegada de la fecha de vencimiento, el deudor de la factura no efectuara el pago, la entidad financiera no asume el riesgo. La entidad financiera únicamente se ocupa de la financiación y de la gestión del cobro. Por ello que en ese caso, el cliente tendrá que devolver el monto financiado. No existe una transferencia real del riesgo de crédito. Sin embargo, en el factoring sin recurso sí puede existir una transferencia real del riesgo de crédito, siempre y cuando en la causa fortuita de no pago, estas causas no sean imputables a las responsabilidades propias de la empresa proveedora. Respecto de las modalidades de factoring, tenemos dos, el factoring local y el factoring internacional. En el factoring local, la empresa solicitante del factoring y su cliente se encuentran en el mismo país. Sin embargo, en la modalidad de factoring internacional, la empresa solicitante o proveedora y su cliente pueden estar indistintamente en cualquier parte del mundo y esta es una herramienta muy útil para los exportadores, de la cual más adelante Juan Esteban Urrego va a comentar. Quisiera explicarles el proceso del factoring local, que básicamente se señala en 5 puntos importantes. La primera tiene que ver con la presentación de la factura que hace la empresa proveedora a la empresa de factoring o factor. Esta factura debidamente recepcionada se acompaña de la orden de servicio o la orden de compra para sustentar, así como también las conformidades de los servicios o de la adquisición de los bienes. Una vez que se ha presentado esta documentación a la empresa de factoring como primer paso, se procede al segundo, a la validación de la información. Esta validación es muy sencilla. La empresa de factoring enviará un correo electrónico a la empresa deudora o pagadora con la finalidad de que valide la factura y de que señale la fecha programada de pago. Una vez obtenida esta información, generalmente por correo electrónico, se podrá ingresar a la plataforma de Cavalli para lograr la conformidad expresa que señala la ley. Esta conformidad expresa es muy importante porque desde ese momento el título valor ha sido cedido hacia la empresa que realiza la financiación. Confirmada expresamente la factura a través de Cavalli, el factor podrá proceder al desembolso del monto financiado. Este desembolso no considera las detracciones. Asimismo, va a negociarse entre un 90 y un 95% del valor negociado, constituyéndose ese 5 a 10% en un fondo de garantía que será producto de la negociación entre la empresa proveedora y la empresa de factoring y de la evaluación de riesgo que realice la empresa de factoring sobre la calidad del deudor y el pagador. Está ahí también, antes del desembolso, el factor hará el descuento de la diferencia de precio, como se denomina en la ley, que no es nada más y nada menos que el interés compensatorio o el porcentaje de financiación que cobra la empresa de factoring. Concluido el desembolso, pasaríamos al cuarto parte del proceso, que tiene que ver con la cobranza, con la gestión de cobranza que realiza el factor. Es así que una vez producido el desembolso, emite una carta notarial hacia la empresa pagadora o deudora con la finalidad de hacerle saber que este proceso se ha cerrado inescrupulosamente y que ahora ese documento corresponde a la empresa de factoring y a ellos también corresponde la cobranza del mismo. Adicionalmente, anticipándose al periodo de vencimiento, se estarán enviando correos electrónicos y se logrará la cobranza en la fecha programada. Producida la cobranza, pasamos al último punto y quinto, que corresponde a la devolución de la garantía que se producirá entre 3 a 5 días luego de realizada la cobranza. Queremos señalar también los beneficios que generan las operaciones de factoring. Permite, como bien decimos, una liquidez oportuna e inmediata hacia las empresas proveedoras, optimiza también el flujo de caja con la llegada de los recursos,
Mejora la gestión de cobranza porque esta recae en las empresas de factoring con la gestión que realizan. Entiéndase que es preferible un factoring versus un préstamo convencional, a veces tan difícil y engorroso para empresas micro, pequeñas o medianas que son de difícil acceso a la banca convencional, porque representa altos intereses, reporta las centrales de riesgo, generan endeudamiento, la saturación de las líneas, son procesos burocráticos y complejos y exigen muchas veces, lo que a veces no hay, garantías colaterales. Por ello, el factoring es beneficioso porque habla de intereses menores, no reporta las centrales de riesgo, no genera endeudamiento, no copa las líneas de crédito bancario, es un proceso rápido, sencillo, eficiente y sobre todo dinamiza los negocios. Por única vez es necesaria hacer una afiliación del proveedor o la empresa proveedora con la empresa de factoring. De manera que aquí se solicitan requisitos financieros y legales. Dentro del requisito financiero, hoy se incluye el reporte tributario a terceros que emite SUNAT con la clave SOL y que es de fácil acceso en línea y que hoy se ha constituido en una información importante a través del Fondo Crecer que administra COFIDE, del cual vamos a hablar más adelante. Y los requisitos legales indispensables para emitir este contrato de afiliación tienen que ver con la necesidad de acreditar la copia literal, la vigencia de poder, la ficha RUC y documentos de identidad del representante legal. De esta manera, por única vez se concluye con el proceso de afiliación y queda expedito para realizar cualquier operación de factoring futura con cualquier empresa. El factoring y las implicancias con el fondo Crecer. Hay que entender que este fondo está orientado al impulso y a dinamizar las medianas, pequeñas y las microempresas. De esta forma, ¿no? Dado que representan un 99.6% de los negocios formales en nuestro país y también involucra un 19% de las ventas del PBI nacional y generan un 46% de empleo en la población económicamente activa, es decir, 8.4 millones de empleos a través de las MIPYMES. Entiéndase que el Fondo Crecer, que está impulsado por COFIDE, busca aumentar el acceso a las fuentes de financiamiento para las MIPYMES por su alto impacto que representan en nuestra economía. ¿Quiénes aplican a la garantía de riesgo que ofrece Crecer con COFIDE, ¿no? Para las operaciones de factoring? Aplican las personas naturales o jurídicas clasificadas como micro, pequeñas o medianas empresas del sector productivo de servicios cuyas ventas anuales sean menores a 23.000 UITs, es decir, 98.9 millones. Y para empresas exportadoras, estas ventas deben estar por debajo de los 30 millones de dólares. Esto ha sido dispuesto a través del decreto de urgencia 040-2020, emitido para que las empresas supervisadas y registradas, empresas de factoring, ante la SBS, puedan acceder a esta cobertura de riesgo, de garantía de riesgo, para las operaciones en el ámbito del Fondo Crecer para todos sus clientes o empresas afiliadas que cumplan con estos requisitos, donde es importante, y se ha señalado, la acreditación de esto a través del reporte tributario que hablábamos como requisito, que se accede a través de la clave SOL de SUNAT, y que cuando menos registren una operación de factoring en el año 2019. Con estos dos requisitos, básicamente, estamos enmarcados dentro de los alcances del Fondo Crecer, que aún espera su reglamentación, pero que tiene que ver con todas las medidas económicas adoptadas por este gobierno en el marco de la reactivación económica del país, ¿no? Por los impactos que ha generado esta pandemia y el COVID-19. Dado que hay sectores, industrias que se han vuelto de mayor riesgo, por ejemplo, que constituyen mayor riesgo para la evaluación de sus operaciones de factoring. Nadie puede negar que hoy, por ejemplo, el sector turismo representa un alto riesgo por el impacto que ha tenido justamente en la desaceleración o prácticamente
en que sus operaciones se han visto paralizadas, y esto representa un mayor riesgo cualquier operación, por ejemplo, que se pueda tomar, aunque sea bajo responsabilidad de una empresa corporativa. Por ello que Crecer busca dar ese paraguas, esa cobertura e impulsar las operaciones para que la economía siga girando y se dinamice de forma ágil, eficiente y rápida, y para lo cual invocamos pues al gobierno, a COFIDE, para que este reglamento se emita rápida y oportunamente porque es de alta necesidad. Bien, muchas gracias. En todo caso, dejamos a continuación a Juan Esteban Urrego para que les pueda explicar sobre lo que es el factoring internacional. Buenos días, gracias Juan. Por favor, denme un segundo mientras les comparto mi pantalla. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan, por la explicación sobre el factoring local. Gracias a todos los que asisten hoy y el interés en esta charla. Como lo hemos dicho ya un par de veces, la intención es poderles explicar cómo funciona y cómo opera el factoring internacional o al exportador o post-embarque. Parte de eso ya lo explicó Juan Carlos, pues uno de los principales activos de las compañías son sus cuentas por cobrar o sus facturas. Estas congelan una gran parte del flujo de caja y ese capital de trabajo, pues muchas veces, sobre todo en exportación y también en la operación local, tienen unos términos de pago o condiciones de pago de 30, 60, 90 días, y esto limita muchas veces el crecimiento de la compañía, pues está limitado a ese flujo operativo que lleva el capital de trabajo cuando se congela. Entonces, poder transformar estas cuentas por cobrar en dinero a hoy, les permite el crecimiento y trae distintas ventajas, como lo explicaba Juan, otras que también vemos, y me gustaría aclarar sobre el factoring internacional. Funciona igual en parte. Nosotros generamos un anticipo de un 80-90% del valor de las facturas. Vale aclarar nuevamente que no es un préstamo, pues nosotros no tomamos ninguna garantía real sobre el exportador, no evaluamos o no está sujeta la capacidad o el alcance de la línea de factoring emitida al exportador o nuestro cliente en su capacidad de endeudamiento, sino mayor en su capacidad de venta. ¿Qué tanto podemos vender? ¿Qué tanto podemos exportar? ¿Qué tanto podemos crecer? ¿Y cuál es esa solidez crediticia que tiene el cliente o el deudor en el exterior para poder dar esta línea? Yo también, en países como Perú y otros países de Latinoamérica, donde vemos que no son dolarizados en su moneda local, pero sí hay estas exportaciones, son en una moneda extranjera, dólar, euro, hay una exposición cambiaria. Esta exposición cambiaria se puede también mitigar a través de la figura del factoring, donde estamos exportando hoy y cobrando hoy un gran porcentaje de la operación. Entonces mitigamos eso, entonces podríamos ese costo que algunas otras figuras o métodos de cobertura traen, pues se podría integrar también en el beneficio y el costo del factoraje. Mejora indicadores financieros. Siempre vamos a mostrar unos reportes de cartera mucho más sanos. Vamos a mostrar un crecimiento constante. Vamos a mostrar una relación con la banca internacional y las financieras internacionales. Y estos indicadores, siendo positivos, siempre nos va a poder dar un poder de negociación al exportador con su banca local para poder mejorar condiciones que también ya tenía. Adicional, mejora condiciones comerciales. Siempre estamos pudiendo saber un poco como exportadores donde podemos generar un plazo de pago. Muchas veces es importante esta condición para generar relaciones, y si alcanzamos esas condiciones de pago que sean coherentes para el exportador y para el comprador a nivel internacional, pues vamos también a incrementar el volumen de venta porque estamos alcanzando esas condiciones, lo repito, pero también estamos buscando que el cliente sea más fiel y siempre esté más atado a nosotros porque está alcanzando las relaciones y las condiciones que necesita para su operación también. Hay que tener en cuenta que el importador o el cliente en otro país no está pagando de contado porque no quiera, sino porque también tiene un ciclo operativo que es difícil para él hacerlo. Y si lo apoyamos también a través de esta figura, siempre van a crecer ambos.
¿Cómo funciona el factoraje? Pues es muy similar como lo explicaba Juan. Hay una factura, una entrega de mercancía. Es importante tener esto claro. El producto ya tiene que ser aceptado por el cliente y la responsabilidad de la carga estar en manos del deudor. No quiere decir que el producto ya está en la bodega del cliente, que él ya lo tiene en sus manos, pero sí estamos sujetos, sobre todo en este lado a nivel de comercio internacional, a que se cumplan los Incoterms pactados con el cliente, bien sea FOB, CFR, CIF, pero entiéndase que ya la responsabilidad del producto está en manos del comprador. Se hace lo mismo, se presenta la factura junto con el paquete de documentos que acompaña la exportación, packing list, los DLs, fitosanitarios, todos los documentos, dependiendo de las industrias, cambian, pero lo que buscamos es entender esa documentación que normalmente el exportador maneja en sus operaciones diarias. Para los descuentos tradicionales de factoring no necesitamos recibir los documentos en original. Con que lleguen escaneados, nosotros podemos verificar la operación y defondeamos. Una vez verificamos la documentación, se genera el financiamiento. Luego hay que tener en cuenta que hay que hacer una notificación al deudor o al cliente donde él está aceptando, bien sea vía email, bien sea en una llamada, como más fácil tengan ustedes comunicación con su cliente, donde él reconozca el producto, reconozca la factura y reconozca que el pago va a ser generado a RTS. A mí me gusta resaltar algo, sobre todo porque lo he visto en varias operaciones con los exportadores peruanos, donde el comprador en el exterior está cerrado a pagarle a terceros. Él dice, es indiferente, muchas veces creemos que es porque el comprador en el exterior no le gusta la figura de factoring, básicamente es por políticas internas donde ellos dicen, yo le pago al que me vende. Entonces, a través de RTS tenemos dos figuras para tumbar ese muro. Una, la tradicional, la que es transparente y presentamos al comprador, una carta con instrucciones de pago dirigidas directamente a RTS, a su cuenta bancaria titulada, repito, RTS, o podemos ir con otra figura donde tumbamos ese muro, donde el comprador dice no le pago a terceros y generamos unas instrucciones bancarias. Sigue siendo la cuenta de RTS, pero codificada bajo el nombre del exportador. Así el exportador está presentando unas nuevas instrucciones de pago, pero bajo su nombre. El comprador se siente más cómodo, se siente más confiado, acepta pagar al comprador, RTS se siente cómodo con esa figura y podemos descontar. Una vez, igual que en el factoring local, una vez nosotros recibimos el pago, un 100% de la factura, liquidamos la operación por el periodo de tiempo que estuvo abierto y giramos las reservas que estaban pendientes y adeudadas, bien sea entre un 20 o un 10% todavía. ¿Qué tiene que tener una factura para poder ser descontada? Esta factura debe recoger todas esas condiciones comerciales ya pactadas con el cliente en el exterior. Tenemos que tener un monto, tenemos que especificar el producto, la cantidad, tenemos que ser claros en cuál es el Incoterm acordado, cuál es esa fecha o plazo de pago que le estamos dando, nombrar claramente quién es ese pagador que estará girando los recursos y que adicional se puedan incluir documentación relacionada a la operación para poder hacer una trazabilidad o una auditoría mucho más fácil sobre estas facturas y el set de documentos que las acompaña. Poder nombrar la orden de compra relacionada, si es posible con anticipación poder nombrar el contenedor, el book y demás. Una vez entre más información y más completa esté la factura, más fácil es ese proceso de auditoría y más fácil es el desembolso y más ágil. Tipos de factoraje. Igual que el factoraje local, tenemos otros tipos de factoraje similares en el lado internacional. Está el factoring con recursos, donde el proceso es exactamente el mismo. Se hace la confirmación de la factura, se hace el mismo proceso de auditoría de documentación, pero en caso que lleguemos en un momento de no pago por parte del deudor o el importador, RTS solicita la recompra de la factura por parte de su cliente. Estamos claros que parte de lo que no genera deuda, la figura del factoring, es porque nosotros consideramos que estamos realizando una compra de un activo circulante. Entonces, una vez el cliente, por cualquier motivo, no pagó, el deudor, su cliente, no genera el pago, nosotros nos devolvemos hacia el cliente nuestro a solicitar la recompra. ¿Cuándo son recomendados el factoring con recursos? Cuando hay un mayor conocimiento del cliente, donde se tiene una larga experiencia y trayectoria, donde manejamos bien la relación y donde nos sentimos confiados
de esa puntualidad y esa capacidad de pago que tiene el deudor en el exterior. Es una operación que tiene menos costos, ya lo voy a explicar. Cuando tenemos el factoring sin recurso, es similar a lo que explicaba Juan Carlos. Una vez por la condición de que el cliente no tenga capacidad de pago o genere un default, un no pago, nosotros en este caso, al estructurar líneas sin recurso, lo que hacemos es poner a un asegurador de cartera como colateral o como garantía. Si no hay un pago, nosotros nos devolvemos hacia el asegurador, le solicitamos el pago de este y el cliente nuestro no es solidario. Vale aclarar también que esta póliza esta póliza cartera solamente nos cubre operaciones de no pago por default. Lo que no nos cubre son disputas comerciales, en ese caso el cliente sigue siendo solidario, o fraude si llega a demostrarse. Entonces, esta operación sin recurso tiene un costo mayor, ya que tiene el seguro carga un porcentaje por asegurarnos cada factura, normalmente está en un 0.5% valor factura. A diferencia de muchas otras financieras a nivel internacional, RTS ha creado una figura que ha encajado muy bien en distintos sectores productores en Sudamérica. Principalmente son estos productores de alimentos congelados a trayectos largos o de commodities, es la figura Cash Against Documents o pago contra documentos. Hay una figura, una condición de término de pago donde el exportador está haciendo su venta y está asumiendo el periodo de tránsito hasta que el buque llega a destino. Y es un acuerdo más que de confianza donde el exportador le dice a su cliente, ok, yo asumo el tránsito y asumo el periodo que se tome el buque desde mi puerto de embarque hasta mi puerto de destino, pero una vez el buque esté por llegar a puerto de destino, el pagador, el cliente del exportador, hace un pago y así puede hacer la importación del producto. ¿Cuál es la garantía o la confianza? Una vez se hace la exportación, el exportador solicita y queda con los BLs en original en su mano, garantizándose que si no hay un pago, el importador en destino no va a poder hacer la importación de sus recursos. ¿Dónde entra RTS en ese momento? Nosotros no entraríamos a descontar contra las facturas, si bien tiene que ser coherente lo que hay en la factura y la demás documentación, pero RTS lo que solicitaría como garantía es poder quedar con custodia de estos documentos o estos BLs en su mano. Entonces, operativamente, ¿cómo sería? El exportador hace su venta, tiene los BLs en mano, envía estos BLs en original como custodio a RTS. RTS, una vez lo recibe, hace un anticipo igual al que hablábamos anteriormente, entre un 80 y 90% del valor de la factura y de la operación. Esperamos a que el buque esté por llegar a destino, el pagador, el deudor, el cliente del exportador hace el pago 100% a RTS y RTS libera esos documentos para que el deudor pueda hacer su importación. Hay dos maneras de hacer la liberación de estos documentos. Una bien es cuando se requiere que los documentos vayan en original vía DHL, vía FedEx, vía Courier, para que lleguen también de manera física al importador y pueda hacer su importación. O hay otra manera, que es una cobranza bancaria, donde nos solicitan que enviemos estos BLs al banco asignado para que así el banco también genere una autorización y pueda el importador hacer la importación, valga la redundancia, de su mercancía o de su producto. ¿Por qué considerar el financiamiento de cuentas por cobrar? Ahora lo hablábamos, es una operación que no genera endeudamiento, no es un préstamo, es una venta de un activo circulante, se basa en la solidez del deudor, mejora condiciones comerciales, permitimos acordar ese punto medio donde somos capaces de llegar y de que el comprador sea capaz también de asumir los términos. Cumplimos con las demás obligaciones a tiempo, estamos acelerando el flujo de caja, estamos teniendo efectivo en las manos, no se constituye deuda, ya lo decía. Podemos también, al momento de tener estos recursos en mano, mejorar condiciones o descuentos de pronto pago con sus proveedores. Tenemos una cobertura cambiaria, ya que no quedamos expuestos al dólar, sino que exportamos hoy, cobramos hoy. Adicional, como lo explicaba Juan, podemos apoyar en una gestión de cobro y un recaudo de cartera. Algo que a mí me gusta recordar, de aclarar, es que el exportador, para poder acceder a este tipo de líneas,
no tiene que cambiar nada de su operación. Nosotros somos, como compañía financiera, RTS, somos los que tenemos que entender bien cómo está operando el exportador, cuál es la documentación que maneja, cómo es esa comunicación con su cliente, y nosotros adaptarnos a esta para poder encajar. Ahora, contarles un poco más quiénes somos, quién es RTS y cuál es nuestro interés hoy. RTS es una compañía familiar fundada en 1986. Hacemos parte del grupo Shamrock Trading Corporation. Nuestras oficinas principales están en Kansas City. En el año 2019 superamos operaciones por encima de los 10.000 millones de dólares, con presencia en 40 países. Tenemos un equipo operativo que puede hablar con capacidad o con conocimiento de más de 16 idiomas, lo que también es importante para el comprador. Muchas veces tenemos relaciones con países donde la comunicación no es muy fluida, donde RTS puede entrar a apoyar en esa comunicación. Como les contaba, somos parte de un grupo, está RTS International, que somos los que atendemos la figura de factoring internacional. Está RTS Financial, que son la parte del grupo que se encarga del factoring local o doméstico entre los Estados Unidos. Y está Ryan Transportation, que es una compañía que atiende específicamente al sector transporte también en cualquier parte. Ahora en Latinoamérica tenemos presencia desde el 2004, una gran cantidad de industrias, no estamos limitados a una industria en específico. Hay ciertas condiciones de pronto que tienen algún tipo de operaciones que nos hace reconsiderar, pero normalmente estamos atentos y abiertos a escuchar cualquier tipo de operación. Tenemos presencia en un gran número de industrias y en un gran número de países, como se los comentaba ahora, muy enfocados y con instrucciones claras de poder empezar a generar presencia en Latinoamérica, de poder entrar a Perú, poder ser reconocidos como la compañía de factoring más grande del mundo que somos hoy, y poder empezar a apoyar esos exportadores peruanos. Los beneficios, tenemos beneficios, con RTS es importante siempre aclarar al exportador que tiene un equipo personalizado, siempre va a tener un equipo entre 5 y 6 personas atendiendo su cuenta con tiempos de respuesta rápidos, reportes en línea a las 24 horas, tienen presencia y gente que los apoya en distintos idiomas. Hay una gestión de riesgo, nosotros no estamos cobrando por analizar sus clientes, esto viene incluido en la estructuración de la línea. Estamos haciendo una evaluación constante de sus clientes, donde si nosotros vemos algo importante a considerar, se los hacemos saber. Y además, como les mencionábamos antes, apoyándolos con una gestión de cobranza, si ustedes lo requieren. Somos una compañía sólida, en el lado internacional más de 20 años, acceso a grandes recursos, lo que nos permite crecer junto con ustedes. Operamos desde la banca americana 100%, no tenemos cuentas offshore o por fuera de Perú, lo que les da la tranquilidad al exportador que está recibiendo recursos siempre vigilados y controlados por las autoridades americanas. ¿Qué tipo de operaciones podemos considerar o qué tipo de compañías? Una empresa que esté realizando operaciones post-embarque a distintos o varios países. Principalmente lo importante es, no nos gusta la concentración, buscamos que haya una diversidad en la facturación y podamos incluir 2, 3 clientes y no concentrarnos. Monedas, estamos cómodos trabajando en lo que es dólar, euro y libras esterlinas. Como les explicaba antes, operaciones a crédito a término abierto o tradicionales con o sin recurso, y operaciones CAR. ¿Cómo empezamos el proceso con RTS? Es bien fácil y simple. Nosotros les proponemos un formato de solicitud y un cuadro donde buscamos entender cuáles son esos historiales de ventas y esas proyecciones de venta con los clientes que nosotros vamos a evaluar. Una vez nosotros entendemos dónde está la concentración, cuáles son esos términos que el exportador está manejando, volúmenes, presentamos una propuesta, firmamos un acuerdo, hacemos un par de llamadas de entrenamiento donde el exportador hace un entrenamiento a RTS y a su equipo. Entendemos, como les explicaba ahora, cómo funcionan, cómo operan, cómo se comunican con el deudor. Y al final devolvemos ese entrenamiento desde el lado de RTS, explicándoles cómo es el proceso de descuento, cómo es la información que necesitamos ver, presentándoles la plataforma donde ustedes pueden estar vigilando sus operaciones día a día
y una vez pasado todo esto, estamos listos para comenzar a descontar operaciones. Muchas gracias. Esa es como la presentación. Yo creo que ahora podemos tener como un panel de preguntas organizado por ADEX, ¿cierto? Perfecto. Pasamos a las preguntas. Invitamos a todos los asistentes a que puedan escribir sus preguntas mediante el chat para que Juan Esteban y Juan Carlos nos puedan responder a sus inquietudes. De igual manera, en la última lámina que están proyectando, pues están sus datos personales. Y al finalizar este foro vamos a compartir la grabación y la presentación de cada uno de ellos. Bien, vamos a esperar unos momentos que escriban sus preguntas. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Cherot. ¿Hay montos mínimos y máximos por C? ¿Para el lado internacional viene la pregunta o local? Voy a contestar para el lado internacional. Sí, nos gusta ver operaciones con un potencial de descuento de $200,000 como mínimo mensuales en ventas. Entendiéndose que tenemos entonces que ver compañías con un nivel de ventas o un potencial de ventas superior a los $2.4 millones. Perfecto. Por el lado local, sí, también puedo precisar justamente en el tema local, ¿no? Si bien es cierto, no hay límites en cuanto a los montos de factura, pero sí nos gusta, también nos sentimos cómodos manejando líneas equivalentes a los $500,000 más o menos, ¿no? Por responsabilidad de cliente y pagador en la evaluación que hacemos. Perfecto. Armando nos pregunta, ¿cuál es la tasa de descuento que manejan en promedio? Desde el lado internacional es relativo. Tenemos que entender cuál es el volumen de la línea, tenemos que entender bien el riesgo, dónde cae el mercado, dónde está concentrado las ventas. Entonces, dar una respuesta puntual, sí podemos dar unos pisos, estamos en tasas de un 9-10% anual, hasta techos de 18 y 19, todo dependiendo, como les digo, del riesgo, el volumen y distintas condiciones que tenemos que entender para poder dar un número exacto. Igualmente, en el ámbito local, también estamos en un rango de tasas de 1.3 a un 2% mensual, ¿no? Esto dependerá de la evaluación de riesgo que nosotros tengamos que hacer respecto del pagador y del cliente en cuanto al recurso, y de esta forma determinar una tasa dependerá también del monto de la factura y una serie de condiciones que son parte de la evaluación de riesgo, de la negociación que se hace propiamente. Pero el factoring fluctúa, ¿no? Desde 1.2 hasta 4%, ¿no? Sin embargo, nosotros en Global Factoring, como digo, nuestro rango va de 1.2, 1.3 hasta el 2% mensual, como tasa mensual. Perfecto. Isaac nos pregunta, ¿cuál es la diferencia con una fintech? Bueno, nosotros somos netamente una empresa de factoring con un producto netamente definido, ¿no? Hacemos solamente operaciones de factoring hoy en día, ¿no? Estamos especializados específicamente en lo que es factoring local y factoring internacional. Si entiendo bien la pregunta, creo que, y no lo he visto, y por favor me corrigen si estoy equivocado, integrar una fintech en el lado internacional es complejo debido a la comunicación, a la manera en la que los distintos clientes están acostumbrados. No hay una regulación estándar a nivel de facturación internacional ni condición de factura. Para ser más claro, hay muchos países muy avanzados en el tema del factoring, por ejemplo, como es Perú, donde hay una facturación electrónica. A través de esa facturación electrónica se puede hacer la misma confirmación de una plataforma, y creo que las fintechs a nivel local han logrado integrarse a eso y poder tener una comunicación mucho más digital y no de pronto como la que nosotros tenemos ahora. Pero desde el lado internacional es complejo porque no existe todavía esa regulación y ese tipo de factura electrónica que permita constituir una fintech. Perfecto. Jessica nos consulta, quiero saber por el factoring internacional, al final, ¿cuánto es el costo que se castiga la factura de 2 o 3%?
No me queda claro la pregunta, no la entiendo. Nuevamente, Jessica nos pregunta, quiero saber para el factor internacional, ¿cuál es el costo que afecta a la factura? ¿2 o 3%? No, es relativo, es relativo. Yo, como les decía, podemos estar viendo operaciones por debajo del 1% mensual hasta lo mismo que propone Juan Carlos, hasta el 1.3, 1.5 mensual. Eso obviamente se entiende que el costo es relativo del periodo que dure abierta la operación. No va a ser lo mismo una operación a 30 días que a 60. Lo que hacemos desde el lado de RTS es poder poner tasas no solamente mensuales, sino prorrateadas diarias, buscando que el costo de la operación sea justo. ¿A dónde voy? A que si tenemos operaciones abiertas por 43 días, nosotros vamos a hacer cobros por 43 días, no por periodos cerrados, como podrían haber en otros casos de 60. Entonces, ahí está, yo creo que esa puede ser la respuesta. Es relativo y depende del periodo que dure abierta la operación. Perfecto. Tenemos una pregunta de Fabricio que va para Esteban y nos preguntan, ¿aceptan importadores ubicados en toda Latinoamérica? Y si es así el caso, de productos frescos, ¿desembolsan cuánto es la mercadería que lleva el importador o en tránsito? Mira, no tenemos ningún limitante como región o como mercado. Los únicos mercados que nosotros no podemos trabajar son los que el gobierno americano tiene una cruz sobre ellos: Cuba, Venezuela, Irán y otros. Entonces, para la primera parte de la respuesta, Centroamérica es un mercado que consideramos y manejamos hoy en día un volumen alto de operaciones. En el tema de frescos, sí es algo más complejo. Hemos tenido experiencias en el pasado donde nos hemos visto golpeados, las condiciones del producto, adicional las condiciones comerciales que tienen esa industria, son operaciones que generalmente no tienen precio concreto, están sujetos a reliquidación, hay unos porcentajes de descuento al final de la operación. Entonces es un mercado donde no nos sentimos cómodos actualmente, a no ser de que sea producto congelado o en otro tipo de condición, deshidratado y demás. Pero fresco como tal es algo que ahora es difícil de considerar. Como concentrado en un 100% de las ventas, no lo podemos considerar. Perfecto. Tenemos otra pregunta y nos indica cuál es el beneficio que ofrece frente a una carta de crédito a la vista y confirmada. Yo creo que hay que entender, depende del tipo de carta. Es una carta de crédito comercial, se entiende que la carta de crédito comercial es una garantía de pago, más no genera capital de trabajo. Igual está sujeto a que se cumpla la operación, llegue a su destino, igual a que se cumplan las condiciones comerciales pactadas en la operación, pero no genera capital de trabajo. Distinto cuando es un stand-by, de pronto, que puede ser una garantía bancaria, que tu banco te descuente contra esta, pues el porcentaje de las garantías bancarias depende de qué tan cómodo se sienta el banco, pero en una operación de carta de crédito tradicional, comercial, en stand-by, no hay capital de trabajo distinto a nosotros. Nosotros igual puede seguir existiendo la carta de crédito como garantía, pero en el momento en el que se genera la venta, en el momento en el que se traspasa el riesgo del producto o la responsabilidad del producto al comprador, nosotros sí podemos generar o dar anticipos llevando capital de trabajo al exportador. Perfecto. Las cuentas de RTS clientes se abren en Estados Unidos para internacional. No, hay que entender que el cliente no tiene que hacer ningún tipo de apertura de cuenta. Nosotros seguimos generando los desembolsos a la cuenta del cliente que nos indique, puede ser en Perú o si tiene cuentas de compensación en otra parte del mundo, nosotros lo hacemos. Nosotros manejamos las mismas cuentas. En el caso en que les explicaba que ponemos una cuenta codificada bajo el nombre del exportador, sigue siendo nuestra cuenta. El cliente no es solidario ni responsable de la cuenta que está bajo su nombre, es RTS. Lo único que es un mecanismo para tumbar ese muro donde el importador o el comprador no le gusta o no accede a pagarle a terceros. Pero el cliente sigue trabajando con las mismas cuentas que hoy tiene. Perfecto. Para RTS, en el caso de las cuentas Scroll, las cuentas ¿es abierta por RTS o por el exportador? Sí, vuelvo y lo repito. Es una cuenta que es nuestra, no es, inclusive, para explicar un poco más, nosotros no generamos aperturas nuevas de cuenta cada vez que traemos un cliente nuevo. Sigue siendo nuestra cuenta, lo único es con un convenio que tenemos con el banco, es el banco
codifica esa cuenta, pone un nombre delante de RTS. Exportador peruano ABC, y el banco identifica que siendo la misma cuenta de RTS, con el mismo número que siempre venimos operando, si entra un pago bajo ese número, pero con un código o un nombre de exportador peruano ABC, esos recursos son nuestros. Entonces el cliente no es solidario y no abre la cuenta él, sigue siendo nuestra cuenta. Perfecto. Continuando con la misma pregunta, ¿cómo verifican la factura de exportador con el importador? Bueno, inicialmente para poder hacer el setup o poder empezar a descontar, tenemos que enviar una carta. Esa carta la llamamos un NOA o una carta de notificación, donde por escrito le notificamos al cliente, señor, de ahora en adelante pague a estas nuevas instrucciones bancarias. El cliente firma esa carta y nos la envía. Después, esto lo tenemos que hacer una sola vez. Luego de esto, solamente por vía email, donde les pedimos a los exportadores que nos pongan en copia en esas comunicaciones, donde le notifican, mire, señor importador en Estados Unidos, le estoy enviando el contenedor número tal, con una factura de $45,000 del producto quinoa que me solicitó, está bien, RTS en copia, el cliente contesta o el comprador contesta, estamos ok, nosotros estamos listos para anticipar. Perfecto. Jorge nos pregunta, en el proceso internacional, ¿cuánto tiempo aproximadamente toma el proceso de registro y el tiempo de proceso de calificación de la operación para un cliente en Estados Unidos? El tiempo de aprobación del cliente es bien ágil. Nosotros podemos estar aprobando un deudor, separemos el cliente peruano y el deudor o el pagador en Estados Unidos. Calificar a un pagador en Estados Unidos nos puede tomar entre 24 y 48 horas. Todo depende del pagador. Hay momentos o tipos de compañías en los que encontramos mucha documentación a la mano. Si en algún momento esa documentación no es suficiente, se lo dejamos saber a nuestro cliente y le solicitamos apoyo buscando esta información. Nunca vamos a contactar al comprador en Estados Unidos sin que el cliente esté enterado ni que él sea el que nos abra las puertas para podernos comunicar con él. Distinto es cuando vamos a calificar a nuestro cliente, el exportador peruano. Ese proceso puede tomar entre unas 2 a 4 semanas. Yo trato de explicarlo como un partido de tenis. El periodo es tan largo como el cliente se quede con la pelota en la mano. Si el proceso es rápido, la documentación que solicitamos, lo que nos pide el departamento legal, lo que nos pide el departamento de operaciones para poder hacer su análisis, esto es un proceso que entre 2 y 3 semanas estamos cerrados. Pero depende y es tan largo como el cliente lo quiera. Perfecto. Carlos nos hace una pregunta. ¿El factoring de servicios domésticos y al exterior? ¿Se hacen servicios domésticos? O sea, ¿se hacen factoring de servicios domésticos y al exterior? Por el lado nuestro, sí, atendemos, no solamente tiene que ser producto en físico como tal, pues para darme a entender, también podemos descontar servicios. Perfecto. Jorge nos pregunta, somos una empresa nueva en procesos de crecimiento con clientes y órdenes en el mercado exterior. ¿Hay algún requerimiento especial? No como tal, lo importante es entender qué tanta experiencia tiene no solo la compañía, sino su equipo directivo y las personas que están llevando o manejando esta, y ver qué proyecciones y hacia dónde van. Si todo es coherente, si vemos que están haciendo las cosas con conocimiento, si hay como lo nombra él, si hay ese crecimiento constante, es algo que nosotros podemos considerar, no es una limitante. Perfecto. Bien, por el momento no hay preguntas. Si podrían escribir en el chat. Ok, ahí veo. Una pregunta de Armando, ¿sí? ¿Podría dar más detalles sobre el cobro a través de las CAT? Sí. A ver. Volvamos a tomarlo desde el principio. De pronto en la presentación me voy muy rápido y me pierdo un poco. ¿Cómo funciona una operación de CAT o pago contra documentos? Es una operación donde se genera la exportación, el exportador queda con los BLs en original en la mano y sujeto al pago de su cliente o el importador, él hace el envío de estos documentos originales a su cliente una vez recibió el pago para que su cliente pueda nacionalizar. Así él está confiado en que el producto, así vaya en tránsito, él va a ser pagado antes de que su comprador nacionalice o importe el producto. ¿Cómo funcionan las operaciones con nosotros? El cliente
hace la exportación, tiene los BLs en original, generalmente son 3, envía estos 3 BLs a RTS en original, nosotros recibimos esos BLs, esa queda siendo, llamémoslo, nuestra garantía. Nosotros anticipamos el porcentaje de la factura ya aceptada y confirmada con el cliente, esperamos ese periodo de tránsito que tome el buque a destino, 30, 40, todo depende del mercado o el país hacia donde vaya. Una vez el comprador o el deudor nos pague a nosotros el 100%, ahí dimos la operación en 2. Despachamos los BLs al importador, puede hacer, valga la redundancia, su importación, y giramos la diferencia que todavía le estamos adeudando al cliente nuestro peruano, que puede estar entre un 20 y 10%. No sé si esto responde, si quedan detalles, pero generalmente esto recoge como la generalidad de la figura acá. Perfecto. Tenemos una pregunta de Nancy. ¿Hay un mínimo FOB para hacer factoring internacional? Digamos la pregunta para poder contestar lo que es. En términos de factura, no tenemos un mínimo de monto de factura. Una factura de $10,000 y una de $1 millón siguen siendo descontables para nosotros. En términos de estructuración de línea o potencial de descuentos, sí, como les decía ahora, tenemos que ver líneas que tengan un potencial de descuento mínimo de $200,000 al mes. Estos $200,000 no tienen que estar concentrados con un solo cliente. Es más, entre más diversificados dentro de estos $200,000 estén las facturas y los pagadores, mayor es la facilidad de aprobación de línea. Pero entonces las facturas no tienen un monto mínimo para ser descontado, pero las líneas estructuradas sí tienen que tener un potencial de descuento mínimo de $200,000 al mes. Perfecto. Es correcto. Solamente para complementar lo que decía Juan Esteban, ¿no? Nosotros justamente como partner de RTS International venimos trabajando ya hace un buen tiempo, ¿no? Y tenemos experiencias efectivamente en cuanto a línea, buscamos ese potencial de $200,000, pero facturas pueden ser desde 10,000 hasta, ¿no? Pero sin embargo sí apuntamos pues a esas líneas como mínimo, ¿no? Pero no hay básicamente ninguna exigencia mínima de valor FOB, por ejemplo, para una factura. Perfecto. Bien, al parecer ya no tenemos más preguntas. Para ir consolidando este foro, no sé si tienen algún comentario final, tanto Juan Carlos, Juan Esteban. Bien, ¿no? Que quedamos a disposición, ¿no? Cualquier cosa futura, nuestros correos electrónicos. Entiendo que la presentación se va a compartir con todas las personas que han participado, agradecerles a todos por su participación y quedamos a la orden, ¿no? Para cualquier necesidad que exista tanto en factoring local como en factoring internacional, de la mano con RTS International, con Juan Esteban Urrego, que es la persona que atiende justamente la región. Por nuestro lado, sí, queremos ratificarle al exportador peruano el interés y el compromiso que tiene RTS con la región. Vemos el juicio, vemos el crecimiento que tiene el empresario peruano, el orden con el que ha crecido su industria. Particularmente vemos en Perú un país muy diversificado en industrias y no concentrados como otros países de la región en petróleo o en minería. En Perú tiene de todo, nosotros queremos estar ahí, queremos, como les decía, tener mayor presencia, seguir apoyando al exportador peruano, crecer de nuestro socio Global Factoring esta relación y agradecer a ADEX también por poner todo esto junto y permitirnos llegar a estos exportadores y cada vez pues siendo una marca y una empresa más reconocida dentro de Perú. Perfecto, muchas gracias a Juan Carlos y Juan Esteban, excelente exposición. Recordarle a los asistentes que la presentación de ambos expositores y la grabación va a ser enviado a los correos previamente escritos con los datos de contacto para que le puedan hacer unas preguntas personales a cada uno de ellos. Sí, muchas gracias por haber Muchas asistido. gracias. Gracias a todos, quedamos a su entera Gracias a disposición. todos. Muy amable.